Bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre unos movimientos contables particulares, los cuales son importantes para tenerlos en cuenta en el momento de generar tanto el estado de resultados de la empresa como el balance general. Entonces, el primero de ellos que vamos a evaluar es la depreciación. Entonces, entendemos la depreciación como un proceso que es natural de todo activo, mediante el cual éste va perdiendo su valor en el tiempo debido a su uso y el desgaste en su utilización. Entonces, todo activo, incluido el dinero con el tiempo, va perdiendo su valor. Cuando hablamos del dinero, su valor se pierde, es por efectos básicamente de la inflación. Entonces, la inflación tiene también su impacto sobre la capacidad adquisitiva del dinero y por lo tanto sobre su valor real o sobre su valor efectivo. Pero ya si nos vamos hacia los activos tangibles, son principalmente tres causas las que generan depreciación sobre los mismos. Primero, el más natural tiene que ver con el desgaste por su uso. Entonces, todo activo conforme se va utilizando va presentando un desgaste. ¿Listo? Entonces, em, como pues todo está elaborado con insumos y materias primas físicas, estas en su utilización van percibiendo algún tipo de desgaste. Y más aún si se trata de equipos que tienen partes móviles, son más susceptibles al desgaste. Entonces es algo natural y propio de la utilización de los activos. Luego está el paso del tiempo. El paso del tiempo también tiende a degradar los componentes de los activos como tal, cuando hablamos de los activos tangibles. Y finalmente la obsolescencia afecta principalmente el aspecto tecnológico. Yo puedo, por ejemplo, comprar un equipo de cómputo y almacenarlo, y aunque nunca lo haya utilizado y siga en su empaque original, este va a perder su valor con el tiempo debido a la obsolescencia, dado que la tecnología va evolucionando permanentemente y cada vez hay nuevos avances en materia de tecnología o en naturaleza de tecnología. Entonces, eso va haciendo que lo que ya fue producido y vendido en el pasado tenga un menor valor que lo que está saliendo al mercado al sustituirlo o al generar la misma función. Entonces, a eso es lo que le llamamos la obsolescencia. Y finalmente tenemos acá nosotros una descripción de los tipos de activos que son susceptibles de la depreciación. Primero están los edificios. Entonces, este frecuentemente es cuestionado porque se dice, bueno, pero los activos inmuebles siempre tienden a revaluarse. Es cierto, pero debemos separar el activo inmueble con respecto a el activo terreno. Entonces, aunque pueden estar constituidos por uno mismo, debe separarse una parte de la otra. Dado que si nosotros, por ejemplo, compramos un apartamento usado, por ejemplo, que tenga unos 10, 15 años de uso, naturalmente vamos a tener que incurrir en una serie de gastos para su restauración. Entonces, quizás cambiar pisos, pinturas, iluminación, grifos, puertas, entre otros componentes de dicho inmueble. Entonces, los edificios o la parte física del predio sí tiende a depreciarse por su uso y por su desgaste. Entonces, eso se va reflejado cuando hay que hacer el mantenimiento para restaurar sus condiciones posteriores. Luego, los equipos. Los equipos, conforme se van utilizando, estos se van desgastando y eso ocasiona una pérdida de su valor conocida como depreciación. La maquinaria es uno de los activos que más se deprecia debido a que está compuesto por partes móviles. Entonces eso hace que se promueva muchísimo su desgaste. Al igual que ocurre con los vehículos y finalmente la tecnología, como lo hablábamos, esta tiende a estar sujeta a los efectos de la obsolescencia. Entonces la tecnología va quedando en el pasado o va perdiendo soporte conforme se van haciendo nuevos desarrollos y nuevos avances en una
en un componente tecnológico que tenga las mismas características. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la definición de la depreciación, cuáles son los activos sobre los cuales recae y cuáles son sus causas. Ahora podemos nosotros identificar unas características de la depreciación. Entonces, una fundamental es que refleja la pérdida del valor del activo en el tiempo. Entonces, eso puede contabilizar la depreciación dentro de los componentes de la gestión contable. Luego, se registra de forma periódica, normalmente de manera anual. Entonces, debemos utilizar o seleccionar un método de proyección de esa depreciación interanual hasta que se acabe la vida útil de dicho activo. Entonces ese activo va a alcanzar su vida útil. Luego, ayuda a calcular con más precisión el valor real de los activos, dado que en ocasiones se puede contabilizar un activo inicial por determinado valor y conservarlo en el tiempo cuando no es así, porque va a llegar el momento en que tengamos que reemplazarlo o restaurarlo. Entonces, esos son costos o gastos, según sea el caso, que no fueron contabilizados en su momento e implican unos desajustes en la contabilidad. Listo. Y por último, afecta a los beneficios de la empresa porque este se constituye en un gasto contable. Entonces puede que dentro del beneficio no se esté considerando la utilización del equipo. Entonces es un gasto remanente que en algún momento se va a cobrar y que puede llegar a afectar la estabilidad de la contabilidad de la compañía. Entonces, por eso es importante tomarlo en consideración siempre como parte de los gastos. Entonces, básicamente, todo bien o servicio que implique la utilización de alguno de los activos que identificamos anteriormente debería tener incluido dentro de sus cuantificaciones em, el gasto asociado a la depreciación, el gasto contable asociado a esa depreciación. Ahora, para poder hacer la contabilización de la depreciación es necesario conocer una serie de aspectos y tenerlos en cuenta. El primero de ellos es conocer claramente el valor inicial del activo. Luego, conocer la vida útil del activo o el tiempo durante el cual va a ser útil. Eso lo puede establecer el proveedor, la experiencia de la empresa, aspectos técnicos o experiencia de algún experto que nos pueda asesorar. Entonces, esos dos aspectos son sumamente importantes. Y luego se tiene en cuenta el valor del activo al final de su vida útil, que es conocido como el valor de salvamento, o para que nosotros lo podamos entender mucho más fácil, podría ser el valor de la chatarrización. Entonces, como eso en últimas representa un material físico, puede haber algún tipo de valor que se pueda recuperar luego de, como se denomina eso, dar de baja ese activo. Entonces, es ese valor que se puede recuperar luego de liquidar o dar de baja ese activo. Ahora, hay una serie de métodos que pueden tomarse en cuenta para evaluar la depreciación de esos activos. El más común es el método lineal, porque es más sencillo de calcular, no está atado a distintas variables o no requiere un cálculo especial. Listo, entonces ese es como el primer método. Tenemos el ejemplo de un ordenador con un valor inicial de 1.000 euros, el cual tiene una vida útil de 5 años, no tiene costo, no tiene valor de salvamento y por lo tanto en esos 5 años se podría proyectar una depreciación de 200 euros. Otro método que ya implica unos cálculos más complejos es el método de la depreciación acelerada. Este se da cuando el activo se deprecia más rápido en los primeros años y es utilizado cuando el activo pierde más valor al principio. Y esto es muy común
de los vehículos. Entonces quizás muchos han escuchado eso de que el vehículo o cuando uno compra un carro y lo saca de concesionario, automáticamente pierde un importante porcentaje de su valor. Y ese es el ejemplo que tenemos ahí. Y es verdad, porque ninguna persona está dispuesta a pagar lo mismo por el precio de algo, a pesar de que siga nuevo cuando tiene la alternativa de comprarlo directamente al concesionario. Entonces, eso implica esa pérdida del valor inicial muy alta asociada a la extracción del vehículo desde el concesionario. ¿Listo? Entonces, ese es el ejemplo particular para ese caso. Luego está el método de la actividad, que se calcula de acuerdo a cómo se usa el bien o su actividad. Y ese puede estar asociado al tiempo de uso y aplica para casos en los cuales se utilizan maquinarias o equipos que digamos que no pierden funcionalidad con el tiempo ni están sujetas a depreciación. Entonces, máquinas que digamos cumplen un papel dentro del proceso productivo, entonces tienen esa naturaleza. Bueno, luego está el método decreciente, que es similar al anterior, pero tiene una fórmula distinta, en donde hay unas cuotas de depreciación más altas al principio y con los años van bajando. Entonces tiende a estabilizarse hasta que se alcanza un valor mínimo de depreciación. Luego está el método de producción por producción, que es similar al de la actividad, pero entonces ese tiene en cuenta em, el uso del activo más no el tiempo. Entonces está totalmente desvinculado del tiempo de uso y hace referencia a la producción como tal únicamente. Entonces también en este caso se tiene en consideración de que si la máquina no descansa, a pesar de que tenga las mismas unidades producidas que en el método anterior, puede tener una mayor depreciación porque el desgaste se concentra cuando hay recalentamiento o un valor, un efecto continuado de la utilización de ese bien. Luego está el método del valor residual, el cual tiene en cuenta el denominado valor del salvamento y este hay que aclarar de que se puede combinar con los métodos anteriores y que usualmente se considera el denominado valor del salvamento. Por ejemplo, muchas empresas de transporte tienen vehículos públicos, los cuales están condicionados a un periodo o tiempo de vigencia en su utilización. Entonces, una vez se alcanza ese tiempo, que puede ser, por ejemplo, 5 años, se vende el vehículo a un buen precio realmente, y ese sería el valor de salvamento para esa compañía y se contabiliza la depreciación como gasto. ¿Listo? Y este valor residual hace referencia al valor que se espera recuperar al final de su vida útil y se resta del valor total antes de calcular la depreciación. Entonces tomamos el valor inicial del activo, le restamos el valor de salvamento y ese excedente, que es la pérdida por depreciación, ya se distribuye entre los años de vigencia o de operación del activo de acuerdo a los métodos anteriormente descritos. Bien, y aquí tenemos un ejemplo sencillo. Entonces tenemos que una empresa ha adquirido una máquina para su línea de producción y que esa máquina tiene un valor de 200 millones. Ahora, se sabe que la máquina tiene una vida útil de 12 años y que la empresa puede recuperar al menos el 20% del valor de la máquina como un salvamento en el momento en que esa máquina se dé de baja de el inventario de activos y nos piden calcular la depreciación anual de ese activo según el método lineal. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de salvamento, que realmente se calcula de una manera muy sencilla. Tenemos los 200 millones afectados por el 20%. Entonces ahí tendríamos nosotros el valor de salvamento.
Tomamos esos 200 millones. 200 millones por el 20%, eso nos da 40 millones. Entonces, al final de la vida útil de ese activo, podemos venderlo por 40 millones. Entonces ya alguien lo comprará para restaurarlo y continuar en su utilización, o para venderlo por piezas, o para extraer el metal, bueno, según sea el caso. Y luego tenemos el valor depreciable, o sea, lo que se puede depreciar. ¿Qué será esos 200 millones menos los 40 millones? Un total de 160 millones. Listo. Luego, la depreciación anual se calcula de una manera muy sencilla. Depreciación anual. Como se trata del método lineal, eso quiere decir que se deprecia nuestro activo de igual manera todos los años. Tomamos esos 160 millones depreciables y los distribuimos en los 12 meses. 12 años, perdón. Listo, entonces tenemos nosotros 160 millones que se distribuyen o se deprecian en 12 años. Con lo cual, anualmente tenemos una depreciación de 13.333.333,33. Entonces, año tras año se va perdiendo esa cantidad de millones o ese valor. Bien, un segundo movimiento contable y muy común dentro de la contabilidad en sí, en la administración de las empresas, es el IVA. Entonces, el IVA está conocido como el impuesto al valor agregado. Y se trata de un impuesto indirecto que carga un valor agregado en cada etapa de la cadena de producción y comercialización. Entonces, hay un IVA que se va pagando conforme ocurre ese proceso de transformación de bienes y servicios, en el entendido de que quien adquiere ese bien o ese servicio tiene capacidad económica suficiente para adquirirlo y se le puede cobrar. Entonces, por eso hay bienes, como son los bienes de la canasta básica, que se evita cargar con este impuesto o se evita gravar con este impuesto porque podría afectar a las personas más vulnerables que sencillamente están adquiriendo bienes y servicios esenciales. ¿Listo? Entonces, es eso. También eso podría llevarlos a pensar ustedes que se está cobrando IVA sobre IVA. No obstante, si evaluamos los dos tipos de IVA, entonces vamos a entender que eso no es que ocurra, que se cobre un IVA sobre el IVA, dado que este se va cobrando en cada etapa de producción y de comercialización. Entonces, los dos tipos de IVA son IVA generado e IVA descontable, donde el IVA generado es cobrado por la empresa a sus clientes al vender bienes o servicios grabados. Y el IVA descontable, por su parte, se puede descontar del IVA generado. Entonces ahí vemos la diferencia sustancial entre ambas. El IVA generado es cobrado al usuario o al cliente de ese bien o servicio que le estamos otorgando. Y el descontable es aquel que la empresa descuenta dentro del que ya se cobró como la parte que él pagó. Entonces, de tal manera que no se afecte la producción, sino que se afecte es al consumidor final o al consumo final. Ahora bien, la fórmula general que relaciona los dos tipos de IVA es la siguiente. El IVA por pagar está dado como el IVA generado menos el IVA descontable. Y el registro contable básico se determina para estas tres funciones o para estos tres conceptos.
Y pues ya según sea el caso, el tipo de movimiento se registra en la cuenta correspondiente. Entonces, vamos a establecer nosotros la venta de productos grabados. Esta puede quedar en cuentas por cobrar si el cliente nos queda debiendo o en caja si no realizan el pago inmediatamente. Incluso también puede ir directamente a bancos. Entonces, pues esas cuentas por cobrar o caja aumentan en el débito dado que corresponden a un activo. Y se registra también un IVA generado en el pasivo, ¿listo? Por parte del crédito. Luego, cuando hacemos la compra en insumos grabados, nos va a generar un IVA descontable por el débito y un aumento en proveedores o caja. Aquí lo tenemos, o una reducción, dado que allí pues lo pagamos por caja. Ahora, al declarar el IVA, aumenta el IVA generado, acreditamos el débito y afecta también la cuenta con IVA descontable o bancos. Entonces, al declarar el IVA va a salir ahí el pago de bancos o del IVA descontable. Entonces, ese IVA descontable no se va a contabilizar como costo del producto y el IVA no descontable sí se incorpora como un adicional costo o gasto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en ese caso ya se ha llegado al final del proceso, em, digamos, de producción y ya el cliente asume ese IVA, digamos que hace parte del ingreso, pero ese nosotros lo descontamos como un costo o gasto que después se aporta o se incluye dentro em, dentro del balance. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura del IVA, las cuentas que se ven afectando y la forma en que se maneja. Bien, otro movimiento contable particular y muy importante es la retención a la fuente. Entonces, por definición, es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta, en el cual la empresa retiene parte del pago a proveedores o a empleados y posteriormente lo entrega a la DIAN. ¿Qué pasa con este? Entonces, es un mecanismo que surgió o se propone por parte, podemos decir que de la DIAN, para tener un recaudo anticipado del impuesto de renta. Por distintos motivos. Entonces, digamos, hay acciones o hay servicios que prestan algunos trabajadores o que tienen algunos proveedores que aplicarían un impuesto al ingreso. Entonces, cuando finalmente llega el momento en que esa persona debe hacer su declaración de renta, puede que no alcance el umbral de declaración y entonces sería un ingreso que dejaría de percibir la DIAN al final. Eso por una parte, esa es una de las digamos, de los aspectos que motivaron la generación de este tipo de movimiento. Y por otra parte, que ya proveedores o empleados que percibían los ingresos mucho mayores, llegaba el momento de hacer su declaración de renta y resultaban debiendo un montón de dinero que seguramente ya se han gastado o les quedaba muy difícil pagar esa declaración. Entonces tenían que recurrir a préstamos, créditos o sencillamente no alcanzaban a pagar y se hacían acreedores a la multa, que pues, es bastante representativa, más o menos $500,000 cuesta la multa por no hacer la declaración y pago. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una retención de lo que sería el estimativo de esa acumulación de la declaración más adelante y cuando llega el momento de hacer la declaración por parte de proveedores o empleados, él ya tiene un valor a favor. Entonces ya ha pagado parte de su renta, su declaración de renta, y le queda mucho más sencillo ese movimiento. A veces incluso en ocasiones queda con valor a favor. Entonces si en el siguiente año tiene que pagar mucho más de declaración, ya tiene un valor pago porque se le hizo una retención muy alta.
Listo. Entonces hay ciertos tipos de retención que se aplica para determinados casos. Puede ser, por ejemplo, para compra de bienes o servicios. Este se le cobra al proveedor por honorarios o comisiones de cierto tipo de actividades. Ese honorario es muy usual cuando, por ejemplo, usted em, trabaja con bajo prestación de servicios. En salarios, uno puede voluntariamente pedir a su empleador que le haga una retención y eso finalmente, o al terminar el año, le aparece allá en la información exógena, o sea, la que reportan otras empresas. Y ahí dice que usted ya adelantó tanto dinero de su renta. Entonces tiene ahí un valor a favor. Y usted determina cuánto le pueden descontar anticipadamente por retención laboral, de tal manera que se ve beneficiado en el momento en el cual le toca hacer su declaración porque ya adelantó ese pago. Entonces no va a estar ahí en aprietos buscando el millón o los 2 millones que de pagar por renta. Y en arrendamientos también se aplica una retención en la fuente. También hay otros tipos de retenciones que se pueden generar. Por ejemplo, quienes han trabajado con CDTs o quienes han tenido esos CDTs, también se aplica una retención ahí, una retención en la fuente. Y otro tipo de movimientos que generan beneficios económicos implican una retención en la fuente. ¿Listo? Entonces acá tenemos el ejemplo. Una empresa pagó 1 millón por un servicio profesional con una retención del 10%. Entonces hay una retención que son 100.000 y hay un pago al proveedor que son 900.000. Luego, la empresa debe entregar posteriormente esos 100.000 a la DIAN. Y ahí es algo que a veces también sucede. Algunas empresas le generan el descuento por retención al trabajador y finalmente no reportan eso a la DIAN. ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes de eso? Con lo que les menciono como la información exógena. Entonces, al siguiente año, ustedes entran allá a su página de la DIAN y en la información exógena debe aparecer que usted tiene una retención a favor. Si no, em, lo voy a decir como realmente ocurre. La empresa le ha robado a usted esos 100.000 o ese 10% que le pueden retener. ¿Listo? ¿Qué hace ahí? Usted puede reportar eso a la DIAN, mostrar si le pasaron algún desprendible de pago y exigir a la empresa la devolución de ese dinero porque quizás usted se ve afectado en el momento en que tenga que declarar la renta porque supuestamente ya le descontaron 100.000 y no solamente se los descontaron, si ahora tiene que sacar 100.000 de sus otros salarios o de sus otros ingresos para pagarle eso a la DIAN. Entonces hay que exigir eso y hablo desde la experiencia porque ese tipo de cosas sí pasa. Entonces los asientos contables de la retención en la fuente quedan así. Hay un gasto por servicios, entonces usted debe de evitar esos 100.000 y debe quedar debiendo entonces esos 100.000, fuente por pagar, retención en la fuente por pagar, y de caja salen los 900.000 que le entrega al trabajador. Entonces ahí vemos que el valor total del servicio es de 1 millón a pesar de que no se haya efectuado el pago a la DIAN, porque quedó aquí como un pasivo que después en algún momento saldrá de caja los otros 100.000 y se pagará a la DIAN. ¿Listo? Entonces es un pasivo temporal o un pasivo corriente. Bueno, también el impuesto de renta y otros complementarios em, constituyen un movimiento contable particular que se evalúa dentro de las empresas. Entonces tenemos acá nosotros el impuesto de renta cuya definición es un gravamen sobre la utilidad neta que obtiene la empresa durante ese año gravable. Y eso es importante que también lo contabilice la empresa y vaya generando sus reservas. Entonces quizás habrán ustedes, o quizás ustedes recordarán que al principio, cuando hablábamos de las cuentas contables, puntualmente aquella de patrimonio, había una que hacía referencia a la reserva de tributaria. Entonces es para estos casos. Es un ahorro que se va dejando para los momentos en los cuales hay que llegar a hacer la declaración al banco
entonces ya se tiene el dinero y listo para hacer esa devolución o ese pago. Bien, entonces la fórmula general es la siguiente. Tomamos la utilidad antes de los impuestos y aplicamos la tarifa de renta, que para el caso de Colombia y el año 2025 se fijó en el 35%, según el inciso primero del artículo 240 del Estatuto Tributario, que se modificó con el artículo 10 de la Ley 2277 del 2022. Entonces se estableció ese porcentaje de renta. Es bastante alto, ¿cierto? Entonces por eso la empresa debe trabajar con cierta holgura en su utilidad, previendo el momento en el cual tenga que realizar este, este pago. ¿Listo? Bien. Entonces tendríamos la utilidad antes de los impuestos y la afectamos por un 35% que constituye el impuesto de renta. Luego, también hay unos complementarios asociados a este impuesto de renta y es que hay unas tarifas diferenciales. Por ejemplo, para el caso de los hoteles y otro tipo de actividades económicas, hay unos descuentos, que si se trata de ganancias ocasionales, también hay unos descuentos. Hay una sobretasa a la renta, en algunos casos aplica esa sobretasa, que es un 2 o 3 por ciento adicional, que es como en el caso de algunas instituciones financieras, las entidades de seguros, entre otras que digamos que de cierta manera tienen un beneficio económico mayor y entre comillas más fácil de percibir porque no implican un proceso productivo en sí o un esfuerzo significativo. Entonces, se puede tener esa sobretasa y hay que considerarla según sea el tipo de actividad económica. Entonces, digamos aquí el registro contable simple, tendríamos que se debita el gasto por el impuesto de renta, entonces incrementa y se constituye luego como un pasivo que aumenta. Sabemos que el pasivo aumenta por el crédito como un impuesto de renta por pagar. Y estos son los pasos para hacer la evaluación del impuesto de renta. Entonces, primero hacemos el cálculo de la utilidad del ejercicio antes de los impuestos, luego hacemos el cálculo del impuesto estimado al cierre del ejercicio, luego hacemos el registro del gasto y el pasivo por pagar, tal y como lo tenemos acá. Entonces ahí ya pasamos a generar los asientos contables y en el año siguiente se hace el pago a la DIAN. Entonces es importante que este gasto se tenga como reserva para el momento en el cual llegue la fecha de realizar ese pago, porque eso es algo que también suele ocurrir. Entonces se genera el impuesto por pagar y la empresa se gasta ese valor y cuando llega el momento de pagar resulta que la empresa está corta de dinero. Entonces de recurrir a préstamos y otro tipo de acciones para poder cumplir con esa obligación. Entonces es importante para la empresa que vaya guardando esos impuestos, porque se entiende que si ya hubo una venta o un ingreso, ese dinero está ahí. Y eso es algo que también quiebra muchas empresas, que perciben una utilidad aparente bastante alta y van extrayendo el dinero de la empresa, lo ocupan, por ejemplo, para que el gerente se compre una camioneta o compre un apartamento sumamente grande y se le va generando un pasivo tributario difícil de manejar. Entonces ahí empiezan los créditos, los retrasos, multas, bueno, una serie de dificultades que pueden conducir al quiebre o al cierre de la empresa. Entonces son temas que hay que manejar con cuidado. Listo, y aquí tenemos un ejemplo integrador de los pasivos tributarios y es una empresa industrial que vende productos por 50 millones de pesos más IVA. A su vez, compra insumos por 30 millones más IVA, el IVA del 19%. Luego, durante el mes paga honorarios por 5 millones con una retención del 10%. Entonces nos piden a nosotros calcular los pasivos tributarios y hacer los asientos contables básicos. Primero, tenemos que el IVA generado es de 9 millones 500.
Esos 9.500.000 provienen de tomar los 50 millones y aplicarle un IVA del 19%. Luego calculamos el IVA descontable, porque los insumos que la empresa adquirió para generar ese producto fueron de 30 millones, esos también estaban cargados con un 19%. ¿Listo? Entonces, esos 30 millones por el 19% nos dan 5.700.000. Entonces, como la empresa adquirió esos insumos no para beneficio propio, sino para generar un bien, el cual fue adquirido por alguien más o lo vendió posteriormente a alguien. Entonces, debe descontar del IVA que ya cobró esos 5.700.000, que fue lo que él tuvo ahí como un gasto, por ejemplo, o lo que ya se pagó, y él finalmente tiene que pagar solamente 3.800.000. O sea, finalmente lo que está recibiendo la DIAN son 9.500.000 en IVA, que es el valor del producto general, pero hubo un paso intermedio que fue el que asumió la empresa cuando compró esos insumos y fue cuando pagó esos 5.700.000. Entonces, como de esos 9.500 ya fueron cobrados 5.700.000, la empresa solamente costea 3.800.000 que descuenta de los 59.500.000 que cobró. Luego, hubo un registro de honorarios de 5 millones con una retención del 10%. ¿Listo? Entonces se retiene esos 10 y se genera un total de pasivos tributarios que son los 3.800 más los 500 y es lo que deberá pagar la empresa a la DIAN más adelante. ¿Listo? Ahora, que ¿cómo fue que la empresa pagó estos 5.700? Digamos que él no los pagó directamente, sino que otra empresa que le vendió a él los insumos le cobró esos 5.700 y de cierta manera esta empresa productora se los pagó a la DIAN a través de otra empresa. Y así se va siguiendo el ciclo entre IVA descontable e IVA generado. Listo, entonces esta sería como la teoría básica de los movimientos contables particulares.